Muy bienvenidos una vez más. Vamos a estar empezando la lectura de en esta ocasión nos toca el Evangelio de San Juan capítulo 7 del verso 2 en adelante. En el video pasado estuvimos viendo hasta el verso 1. Vamos a repetir en la lectura también el verso 1, sin embargo nada más como lo que le llamamos el interludio, un enlace del capítulo 6 al capítulo 7. Juan está explicando o está escribiendo por medio del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, las palabras que Jesús está diciendo. En esta parte, después de haber explicado Jesús el hecho de ser Él el pan de vida, ahora va a explicar o va a tener otra perspectiva. Se encuentra en Galilea, ¿verdad? Porque según el capítulo 7, verso 1, se encuentra alejado de la parte de Judea, puesto que los judíos procuraban matarle. Eso es lo último que vimos en el último video. Vamos a ver. Comenzamos con la lectura en el capítulo 7 de Juan, verso 1. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Ahí vamos a tener, si se dan cuenta en el documento que les mandé o en el documento que voy a poner también abajo de este video en la descripción, está un mapa de Israel en los tiempos de Jesús. Entonces vemos cómo está Galilea en la parte de arriba, Judea en la parte de abajo, o digamos las áreas, ¿verdad? Área de Galilea que contiene muchas ciudades, el área de Judea que también contiene muchas ciudades, y las mayores referencias serían el Mar Muerto en el área de Judea y el Mar de Galilea en el área de Galilea. Bueno, Jesús se encuentra en la parte norte de este territorio, ¿verdad? Y ahí se va a quedar por un tiempo, se ha quedado por un tiempo. Se acerca lo que es la fiesta de los judíos. Y si vamos a ponernos un poquito en perspectiva, lo último que habíamos dicho, que en el capítulo 6, que se acercaba la fiesta de la Pascua. En el capítulo 5, si recordamos, donde sana al paralítico, y recuerden esto porque también aquí se va a mencionar, después del capítulo 5, verso 1, dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ese es en el capítulo 5, ya estamos en el capítulo 7. Entonces, en este capítulo se va a mencionar, ¿sí?, un par de situaciones con referencia a Jesucristo mismo. Como vemos en el título, se va a mencionar la fiesta de Jerusalén, que esta fiesta de Jerusalén es la fiesta de los tabernáculos, y se van a mencionar a los hermanos de Jesús, no en ese orden. Primero vamos a ir conforme a la lectura, ¿verdad? Entonces, recordemos un poquito más. En el capítulo 7 se menciona que después de estas cosas Jesús estaba en Galilea, como ya leímos, puesto que no quería ir a Judea. En Judea los religiosos lo procuraban matar o querían matarlo. Dice en el papel, en la lectura o en la nota que puse. Así, como el capítulo comienza, estamos hablando del último año de ministerio de Jesús. Los líderes religiosos se están portando cada vez más hostiles con Jesús y planean matarlo. No es nada que no supieran los apóstoles a esta fecha. Recordemos una vez más, a esta fecha, cuando se escribió el Evangelio de San Juan, los otros 3 evangelios ya se habían escrito, ya se conocía parte de la historia de lo que realmente había pasado con Jesucristo, quién, cómo, cuándo, ¿verdad? Sin embargo, Juan no va a dar muchos detalles en referencia a esos hechos, pero sí va a poner las cosas en claro, ¿sí? Entonces aquí sabemos que los judíos, los líderes religiosos, procuraban matarle y ya estaban haciendo planes en que es el último año de ministerio de Jesús. Ahora, dice el verso 2 del capítulo 7. Estaba cerca la fiesta de los judíos, y ahí, también en el capítulo 2, verso 2, en el papel que les puse una foto, puse un calendario de las fiestas del Antiguo Testamento. Estamos hablando que en el capítulo 5 al capítulo 7, ¿sí?, han pasado cerca de 6 meses. Miren, de la fiesta de los panes, de Hacimos, o de la fiesta de la Pascua, que es más o menos en marzo, abril, a finales de marzo, principios de abril,
y vamos a ir todo alrededor hasta el otro lado, donde dice fiesta de los tabernáculos o día de la expiación, ¿verdad? Ahí también se celebra la estación de la apada, según, ¿verdad? O la cosecha también, o de las cosechas. Es un poquito antes, en el mes de el sexto, séptimo, a ver, aquí estamos, septiembre, octubre. En el mes de septiembre y octubre, a finales de septiembre, principios de octubre, se encuentra la fiesta de los tabernáculos. Estoy mirando hacia allá porque ya tengo el mapa, o tengo el diagrama de lo que es la fiesta del Antiguo Testamento. Entonces, aquí, la fiesta de los tabernáculos lo encontramos en Levítico, capítulo 23, y también en Deuteronomio, capítulo 16, y también se menciona en Zacarías, capítulo 14. Ahí están los versículos, ahí están todo, ¿verdad? Trato de poner toda la información para que ustedes hagan o tengan que leer, obviamente hay que leer, tengan que leer todo lo que es el trasfondo de lo que Juan está tratando de explicar, o lo que Juan está poniendo, ¿verdad? Está exponiendo. Voy a leer la nota que está en el papel. La fiesta de los tabernáculos conmemoraba los viajes de Israel después del Éxodo, en el tiempo que anduvieron por el desierto, viviendo en tabernáculos o tiendas de campaña, bajo el cuidado de Dios, según Levíticos capítulo 23 del 34 al 43 y Zacarías 14 del 16 al 19. Hay una nota ahí en Levítico 23 34 al 43, hay una nota que puse abajo y dice: a la fiesta de los tabernáculos se le llamó así porque durante esa fiesta el pueblo dejaba sus casas y vivía en tiendas de campaña hechas de rama de árboles. Eso les recordaba al pueblo la bondad de Dios hacia ellos durante sus 40 años en el desierto, cuando no tenían morada permanente. También se le llama la fiesta de la cosecha porque celebraba la terminación de la cosecha del verano de frutas y nueces. Ahí en el mapa que les puse de las fiestas del Antiguo Testamento también tratamos de, obviamente, de ponerle la información a más o menos de cómo están divididas las fiestas, en qué meses y cómo se llaman los años de los judíos, empezando obviamente por el mes Nisan, que es el mes 1, y etcétera, etcétera, hasta el mes 7, que es el mes Tesí, donde se encuentra este relato. Ahora vamos a ver una cosa. Del hecho de la sanación del hombre paralítico, de la multiplicación de los peces y los panes, a este hecho de capítulo 7, donde Jesús se encuentra en Galilea y no en Judea, han pasado alrededor de los 6 meses, si no me equivoco. Vamos a contarlos. De marzo, abril, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, ¿ok? Esto recordamos una cosa también. Tanto el hecho del milagro del hombre paralítico como el milagro de la multiplicación de panes y peces que ocurrieron casi simultáneamente o uno tras otro, han pasado casi 6 meses. Jesús está 6 meses con sus discípulos hasta ahorita, ¿ok? Y ha pasado 6 meses continuos, día tras día, noche tras noche, ¿ok? Sanando, enseñando, platicando, hablando con ellos. Antes de eso, en lo que es los milagros, fueron un par de días, posiblemente 3 días, ¿ok? Máximo 3 días. La gente miró esos milagros y se maravilló. En 2, 3 días. Y Jesús no les dijo nada, no les da más información. Pero 6 meses pasa con sus discípulos. O sea, la importancia de que los milagros son pasajeros. Los milagros son en el momento que se necesitan. Pero la enseñanza es una enseñanza continua y que lleva tiempo. Jesús tomó el tiempo con sus discípulos. Lo que la gente pudo haber aprendido de un milagro era muy limitado en referencia a lo que Jesús estaba enseñándole a sus apóstoles en estos 6 meses, ¿verdad? Pero aquí en esos 6 meses, donde se encuentra en Galilea, pasa lo siguiente. En el capítulo 7, verso 3. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. ¿Cuáles obras? ¿Verdad? Todas las obras que Jesús estaba haciendo. Sin embargo, no especifica aquí, o no se dice obviamente, sin embargo tenemos esa noción
de que los discípulos no estaban lejos de Jesús, estaban cerca de Jesús. Cuando sus hermanos le dicen esto, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, no se referían a los 12 discípulos, sino se referían a los otros discípulos que habían dejado a Jesús en el capítulo anterior, ¿verdad? Y eso obviamente es una deducción mía. Vemos esa parte que también lo repiten en Mateo capítulo 12, Marcos 3, en Lucas 8 y también se vuelve a repetir en Juan 7, 5 al 10. Voy a tratar de leer esta parte de Juan 7, 5 al 10 porque eso lo vamos a ver en este mismo capítulo, donde dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Era la razón real por la cual estos hermanos de Jesús le decían lo que le decían. De una manera, se puede decir, hasta sarcástica. Hey, si quieren que te conozcan, quieren que te vean, pues vete, ¿no? Vete a que te miren. En el capítulo 7, verso 4 dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún, dice el verso 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Este es Juan el apóstol hablando. Los hermanos están diciéndole a Jesús, no confrontándole, pero sí diciéndole, estás aquí escondido, prácticamente, ¿verdad? Estás aquí metido y no vas a donde van. Las fiestas era un motivo de reunión de mucha gente, de miles de judíos. Dice, si quieres que la gente conozca quién eres y que realmente te acepten cuál eres, o lo que dices que eres, porque nosotros no te creemos, pero bueno, es el principio del ministerio de Jesús. Al principio me refiero a los primeros 3 años que después de que él ascendió al cielo, sus hermanos cambiaron de opinión, obviamente. Pero en este último año donde Jesús está prácticamente haciendo tiempo y milagros y maravillas y todo lo que tenga que hacer, sanando gente, predicando y obviamente enseñándolo, principalmente enseñándolo a sus discípulos en estos últimos meses, los hermanos están mirándolo y los hermanos están diciendo, bueno, si este dice que es quien es, ¿por qué no va a las fiestas, a la fiesta esta que se llama de los tabernáculos? Va a haber mucha gente ahí. Es lógico, ¿no? Sería muy lógico de que tú fueras y que te dieras a conocer al mundo. Ahora, fíjate cómo dice al mundo, ¿verdad? O sea, a todo el mundo, a toda la gente que está ahí. Sin embargo, no es así el plan de Dios. Fíjate, voy a leer la nota que puso en el papel. Dice que ni aún sus hermanos creían en él. Los hermanos menores de Jesús habían crecido con él en Nazaret, aunque habrían podido oír acerca de su nacimiento extraordinario, no creyeron en él sino hasta después de su resurrección. Solo entonces llegaron a tener fe. Veamos cómo los hermanos de Jesús hacen comentarios muy sarcásticos. Lo aconsejan de ir a la fiesta para promocionarse, pues nadie que quiere darse a conocer, nadie que quiera dar a conocer algo se esconde, ¿sí? Y es verdad, ciertamente. Sin embargo, no porque sea verdad tienen la razón. Pero Jesús sabía que eso no era el tiempo, o que ese no era el tiempo de Dios, y se lo explicó a ellos. Pero luego, después fue en privado, como lo vamos a ver. En capítulo 7, verso 6, dice, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Vuestro tiempo siempre está presto. Jesús dice, este no es mi tiempo todavía, no es para mí subir y andar diciendo las cosas o precipitando las cosas conforme al plan de Dios. Yo tengo un tiempo y este no es mi tiempo todavía. Sin embargo, les dice, no les prohíbe Jesús que vayan, al contrario, dice, vayan ustedes, ¿sí? Mi tiempo aún no ha llegado, van, más vuestro tiempo siempre está presto. ¿Por qué le dice Jesucristo? ¿Por qué le dice Jesús a sus hermanos, vuestro tiempo siempre está presto? Porque ese es el tiempo que ellos tienen. Ellos tienen un plan diferente en el plan de Dios, o una tarea diferente en el plan de Dios, y lo van a cumplir a su debido tiempo. Pero el tiempo de Jesús ahorita no es para ir a provocar, ¿verdad? En ese momento. Sin embargo, vemos aquí lo que Jesús les dice a los hermanos, ¿verdad? Jesús está hablándole a estos hermanos que en el verso 6 dice, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Y eso sí es cierto. Jesucristo en todo momento
Jesucristo se encarga de señalar el pecado de los religiosos. Sin embargo, el pecado de los religiosos es mayor todavía, porque los religiosos son los que llevan a todo el pueblo y lo arrastran con sus ejemplos. El ejemplo que pone el líder es prácticamente la pauta que le da a los seguidores para poder y hacer ya sea el mismo pecado o hacer las mismas cosas que ellos hacen, ya sea para servir a Dios o ya sea para condenarse solos, ¿verdad? Porque recordemos esto, el líder es el que dirige. Jesucristo no se está dirigiendo aquí tan solo a los hermanos, sino que está hablando prácticamente en general de los líderes religiosos, puesto que ellos son los que lo aborrecen. Y ahorita vamos a ver una razón por la cual dice Jesús esto, ¿sí? Y vamos a ver cómo realmente la gente la gente en general está ignorante de esta situación. Pueden preguntarse ¿por qué Jesucristo está en Galilea? Mucha gente le rogaba a Jesucristo que se quedara, como los samaritanos le decían, quédate más tiempo. Y Jesucristo se quedó más tiempo ahí, pero no se quedó mucho tiempo. Hizo lo que tenía que hacer y subió a Galilea y después volvió a bajar. Y después, Jesucristo se fue de Galilea a Judea, a Jerusalén, de Jerusalén a Samaria, de Samaria a Galilea, otra vez vuelve a bajar. Cada vez que hay una fiesta, de esas fiestas mayores que se celebran, Jesucristo bajaba a Jerusalén. En esta vez vemos que se está deteniendo un poco. En el verso 6, perdón, voy a terminar de leer, porque no terminé de leer, o sí lo terminé de leer, donde dice, a mí me aborrecen. Ese punto que estamos viendo, el capítulo 7, verso 7, dice, a mí me aborrece. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Voy a leer el texto o la nota. Jesús lo odiaba el mundo en general, a la sociedad a la que él se refería, encabezada por los líderes. Eran los líderes realmente los que dirigían a la gente, a esta gente que quería de alguna forma simplemente el milagro. Pero los líderes sabían, si este hace más milagros o lo dejamos que haga más milagros, nos va a quitar todo el changarro, nos va a quitar todo el negocio. Y además no nos gusta que hable en contra de nosotros, porque nosotros seguimos las leyes, ¿verdad? Seguimos a lo que dijo Moisés, seguimos lo que dicen los patriarcas, seguimos esto, pero en realidad esas leyes a estos líderes los estaban condenando. Dice que Jesús lo odiaba el mundo porque él, Jesús, proclamaba que todas las personas separadas de Dios eran depravadas, pecadoras y egoístas por naturaleza. Lo vemos en Juan capítulo 2 del 14 al 16, en Juan capítulo 3 del 19 al 20, en Juan capítulo 5 del 30 al 47. Son ejemplos donde vemos a la gente que está actuando de cierta manera, tiene ciertas actitudes donde Jesús está apuntando y diciendo esto está mal, esto no se debe hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo vimos obviamente en los últimos capítulos. Estamos en el capítulo 7, ¿verdad? Y dice, durante todo su ministerio, Jesús denunció fielmente la injusticia, la crueldad y la inmoralidad. Este testimonio constante y directo del pecado humano contradice a los ministros que farisaicamente dicen predicar un evangelio positivo, o como yo le llamo, un evangelio light, es decir, desprovisto de la exigencia profética del arrepentimiento y de la justicia. Estamos hablando aquí de lo que se predicaba cuando Juan el Bautista predicaba, arrepentíos y bautizados, ¿verdad? Y también Jesucristo predicaba lo mismo, el mensaje de arrepentimiento. Entonces, hay muchos predicadores que no quieren predicar del arrepentimiento, del pecado, de lo que está prácticamente dañando a la humanidad hoy en día. Bueno, ese evangelio light nosotros no deberíamos aceptarlo. Nosotros deberíamos de predicar el evangelio tal cual está en la Biblia, tal como lo dijo y como lo pone los apóstoles, tal como lo puso y lo hizo el ejemplo de ejemplos Jesucristo, ¿verdad? Apuntaba el pecado y decía el pecado y reclamaba y confrontaba a los líderes pecadores, a los líderes religiosos que prácticamente que por culpa de ellos la gente caía en ese tipo de errores doctrinales. Bueno, es decir,
Provisto de la exigencia profética del arrepentimiento y de la justicia, podemos concluir que el mundo, entre comillas, porque no era todo el mundo, prácticamente era esa franja, ese lugar donde desde Felicia, desde Cesarea de Filipo hasta Judea por abajo del Mar Muerto, toda esa área, ¿verdad? Todo el mundo que conocían ellos en ese momento era todo el mundo. Dice, podemos concluir que el mundo no escuchó el mensaje, sino que lo rechazó y odió al mensajero. Sus hermanos estuvieron en ese grupo en el principio. Desgraciadamente, así vamos a tener no tan solo nuestros hermanos, sino también nuestros amigos, familiares, vecinos, qué sé yo. Pueden decir que estamos locos al andar predicando o andar diciendo que somos discípulos de Jesús. Pero van a ser nuestros frutos los que los van a convencer, van a ser nuestras obras en fe, o la fe en obras, ¿verdad? O la fe activa, no la obra la que te salva, sino la fe activa, como también nos lo dice en Santiago. Pero vamos a ver qué dice también. Seguimos con la lectura del capítulo 7, verso 8. Y Jesús, después de haberles dicho, a mí me van a aborrecer, a ustedes no los aborrecen, pero a mí sí me aborrece, le dice el capítulo 7, verso 8. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. ¿Sí? Ahí vemos lo que mismo que dice en el capítulo 6, capítulo 7, verso 6, perdón. ¿Sí? Mi tiempo aún no ha llegado. Bueno, aquí dice, subid vosotros a la fiesta, verso 8 del capítulo 7, yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Vamos a ver. La fiesta de los tabernáculos. Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Dice el verso 10 del capítulo 7. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. No oculto, sino discretamente, ¿verdad? En secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta. Los judíos, ¿cuáles judíos? Los líderes, no todos los judíos, obviamente. Imagínate, toda esa área es de puro judío. ¿Sí? Entonces, no es que los judíos, en realidad, toda la raza judía, no. Solamente los líderes judíos lo buscaban. Y decían, ¿dónde está aquel? En otras versiones dice, ¿dónde está ese? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Aquí está la multitud. Y luego dice los judíos y luego dice la multitud. Bueno, aquí vemos la diferencia entre los judíos y la multitud. La multitud también era judía, pero no la multitud lo buscaba, sino los judíos en sí, los líderes judíos, ¿verdad? Los fariseos, los saduceos, los líderes que estaban en ese momento dirigiendo la religión en sí. Y decían, ¿dónde está aquel? Y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, porque unos decían, este es el verso 12, unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Fíjense cómo estaba dividido el pueblo, cómo estaba dividida la multitud, ¿verdad? Unos decían que era bueno, otros decían que no, que era solamente un engañabobos. Entonces, vemos, bueno, esa es mi interpretación, perdón, no dice literalmente eso, ¿sí? Sino que decían engaña al pueblo. Verso 13, capítulo 7, verso 13. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Otra vez, volvemos a ver a los judíos. Ahora, vemos aquí a qué se refiere con por miedo a los judíos. En el capítulo 9 de Juan, verso 22, vamos a ver una vez más esta parte. Y lo dice de la siguiente manera. Aquí no es la última vez que lo va a decir. Juan va a decir, no hablaban de Jesús porque tenían miedo de los judíos, porque recuerde que lo estaban buscando para matarle. Entonces, en el capítulo 9 de Juan, más adelante también lo vamos a volver a ver, pero ahorita solamente vamos a hacer una reseña. Capítulo 9, verso 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Estamos hablando después de haber hecho un milagro Jesucristo, van y los judíos le preguntan a los padres de esta persona que fue sanada. Y los padres dicen, esto dijeron sus padres porque temían o tenían miedo que los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de las sinagogas. El miedo o el temor
de ser expulsado de una de las sinagogas era una vergüenza, no tan solo una vergüenza, era más que una vergüenza, puesto que ellos ponían su fe y su esperanza en estar en la sinagoga y escuchar la palabra. No tenían todavía conocimiento de que aquel que venía a salvar las almas, aquel que era el pan de vida, aquel que era la puerta de las ovejas, aquel que venía a derramar su sangre, ya estaba en medio de ellos. Bueno, aquí vemos que tienen miedo de los judíos, ¿verdad? En el capítulo 9, verso 22. Luego también en Juan capítulo 12, que vuelve a repetirse algo similar, ¿verdad? Más adelante, estamos en el capítulo 7, pero en el capítulo 12, verso 42, dice: con todo esto, aún los gobernantes, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Estamos hablando de Jesús, ¿verdad? Pero a causa de los fariseos, ahí están los judíos, los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Cuán importante es para este pueblo el hecho de permanecer o de estar en una sinagoga? Muy importante, es muy interesante que ellos sí consideran el ir a la sinagoga algo que apremia, algo que es imperativo, algo que es de suma importancia, ¿verdad? En el capítulo 19 del mismo Evangelio de Juan, pero en el verso 38 dice algo similar. Después de haber sido crucificado, haber sido sepultado, ¿verdad? Vemos esto que dice lo siguiente, en el capítulo 19, verso 38. Después de todo esto, José de Arimatea, uno de los principales, obviamente, una persona de rango arriba, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente. Ay, bendito Dios. ¿Han oído eso? Que era discípulo de Jesús, pero era secretamente discípulo de Jesús. ¿Algo bueno o algo malo? ¿Vamos a ser discípulos de Jesús en lo secreto o vamos a ser discípulos de Jesús en lo público, en lo abierto? Bueno, aquí Jesús había tenido esta influencia que aún personas con distinción, como es José de Arimatea, era discípulo de Jesús, pero dice que era secretamente por miedo de los judíos. Rogó a Pilatos, y digo que era una persona de importancia porque al ir directamente a Pilatos para rogarle que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilatos se lo concediera, es que tenía una posición importante José de Arimatea. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Bueno, pero no era abiertamente decir: oh, yo soy discípulo de Jesús, déjame llevármelo. No. Vamos a explicarlo más adelante eso. En referencia a Juan capítulo 20, hablando del miedo que hace la religión, el miedo que causa un líder religioso, el miedo que ponen esos líderes para que la gente no se exprese, para que la gente no haga la voluntad de Dios. Puede ser una secta religiosa, puede ser un gobierno, puede ser un mandatario, etcétera, etcétera. En el capítulo 20, verso 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, esto ya Jesús resucitado, ya glorificado, y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. También lo vamos a mirar más adelante, pero aquí estamos mirando que es un pattern, es una cosa que lleva no solamente después, antes de que Jesús muriera, o en el ministerio de Jesús mismo, ¿verdad? Tuvo que esconderse, o no esconderse tanto así, pero sí tomar su distancia de estos líderes judíos para que el plan de Dios se cumpliera al tiempo de Dios. Estamos hablando de que Jesús muere y al tiempo todavía estos discípulos y muchas de las gentes que habían escuchado a Jesús y que habían creído y que habían aceptado, todavía tienen miedo de estos líderes religiosos. Así es el miedo. El miedo es la única arma que el enemigo tiene en contra de los hijos de Dios. Es el miedo. Pero el momento que tú definas que el miedo no tiene poder sobre ti, vas a alcanzar
muchas cosas en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es el miedo lo que nos detiene. Es el miedo lo que nos detiene. Muchas de las cosas que nosotros deberíamos estar haciendo es por miedo, por vergüenza. ¿Sí? Estos tenían vergüenza de que los sacaran de la sinagoga y tenían miedo de que los metieran a la cárcel o los latigaran o qué sé yo. Pero el miedo y la vergüenza son dos armas que el enemigo utiliza y las sabe utilizar muy bien. Hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, vemos aquí en el verso 14 del capítulo 7. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. A la mitad de la fiesta. Estamos hablando que si la fiesta es entre a finales de septiembre a principios de octubre, pueden ser las últimas 2 semanas de septiembre, las primeras 2 semanas de octubre, puede ser más o menos a estas fechas, como ahorita, a la fecha que tenemos ahorita, más o menos, que ahorita estoy haciendo este video para el 8 de octubre, más o menos, estamos más o menos en estas fiestas. A finales de septiembre, principios de octubre, son las fiestas de los tabernáculos. Qué casualidad, ¿verdad? Es una bendición de Dios poder hacer este video en estas fechas, puesto que más o menos es en estas fechas cuando Jesús, en el capítulo 7, verso 14, hace lo que dice aquí. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. ¿Dónde? En el templo. En el templo, donde estaban los líderes religiosos, donde estaba la gente que se reunía para celebrar la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Escuchar la palabra de Dios, irse a vivir no en sus casas, sino en tiendas de campaña hechas de madera, hechas de ramas, recordando obviamente lo que hemos dicho anteriormente, el tiempo que Dios los tenía y los mantenía y los cuidaba en el desierto. Bueno, enseñaba en el templo y enseñaba. El verso 15. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Fíjense nada más que poca memoria tienen estos líderes, que seguramente han de ser los mismos líderes cuando Jesús estaba niño. En Lucas capítulo 2 verso 47 dice que los padres de Jesús fueron a la fiesta de la Pascua. ¿Sí? La misma fiesta que se celebró hace 6 meses, cuando él más o menos estaba sanando al paralítico de Betesda. Dice, capítulo 2 de Lucas, del 41 al 51. Dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de las fiestas. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre, y pensando que estaba en la compañía, o sea, en la multitud de la gente que iba de Galilea a Jerusalén, porque no iba una familia, iban muchas familias, ¿sí? Pensaba que Jesús estaba entre ellos. José y María, como iban en bola todos, cuando empezaron a buscar, cuando lo vieron, se sorprendieron perdón, me brinqué. En el verso 45. Pero como no le hallaron, después de andar buscándolo, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Digo yo, ¿qué madre no va a estar preguntando eso? Son 3 días perdido su hijo de 12 años. 3 días perdido. Imagínate nada más qué desesperación de los padres. Imagínate, a mí me imagino a María: dice, Señor, perdí a tu hijo. Ay, Dios mío, perdí a tu hijo. Imagínate nada más que algo le hubiera pasado. Obviamente no le había pasado nada, pero el ser humano tiene ese temor de hacer cosas indebidas. Y los padres aquí, José y María, al confiarse, ¿verdad?, tuvieron ese descuido. Y Jesús, estando en la sinagoga, estando a salvo en la sinagoga, pero ellos no sabían eso, ¿sí? Estos maestros o doctores de la ley oían, dice que oyéndoles y preguntándoles. Este niño de 12 años, que después a los 21 años más, ¿sí?, a los 20 años, 21 años más, ¿sí?, este mismo niño
iba a estar aquí parado en una sinagoga enseñando a las multitudes. Y estos líderes religiosos preguntándose esta pregunta que dice: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Bueno, si en realidad no había un estudio, si en realidad no había una enseñanza de maestro a alumno, Jesús preguntaba, oía y preguntaba, oía y preguntaba. ¿Qué es precisamente la escuela? Eso, oír al maestro y preguntar. Entonces, cuando tú preguntas y tienes alguna duda, tienes que preguntar, ¿verdad? Entonces, este niño tiene 20 años de experiencia de hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Mínimo 20 años de experiencia. Un niño de 12 años, ¿sí?, haciendo este tipo de cosas en la sinagoga con los doctores de la ley, y aún 20 años después, estos otros líderes, que yo pienso que han de ser los mismos líderes o hijos de los líderes que estaban en aquel entonces, se están preguntando: ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Y en el verso 16 del capítulo 7 dice: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. El que quieras hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Obviamente sabemos que Jesús no hablaba por su propia cuenta, aunque él tenía la autoridad para hacerlo y la sabiduría para hacerlo. Sin embargo, Jesús en el capítulo 6 nos enseña, y ya lo vimos, que él venía a hacer la voluntad de su Padre, y que la voluntad de su Padre era esta y esta y esta más. Y se los dijo: yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Lo acabamos de leer, lo acabamos de ver en el capítulo 6. Pero aquí, una vez más, expone esta misma forma de enseñar. Dice: mi doctrina no es mía. O sea, yo no vengo a hacer mi voluntad. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. En el verso 17 nos dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y aquí vamos a ver algo interesante. El que quiera hacer la voluntad de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios. Aquí hay algo que vamos a leerlo más despacio. El comentario dice: la verdadera fe salvadora y un conocimiento empírico de sus enseñanzas requieren un sincero deseo de hacer la voluntad de Dios. Creer es decidirse a obedecer. Se requiere de la fe en Cristo y la gracia de Dios para lograrlo. No hay de otra. Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 5. Porque este capítulo, el capítulo 5 de Romanos, nos explica con más detalle lo que Jesús quiere decir. Obviamente estamos oyendo a Pablo hablarle a la creciente iglesia de Roma en aquel entonces. Y estamos hablando de la siguiente forma: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Esto es la justificación, ¿verdad? Verso 10 del capítulo 5 de Romanos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Verso 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, el que quiera hacer la voluntad de Dios, tomando en cuenta que estamos reconciliados con Dios,
hará la voluntad de Dios sabiendo que está escrita en letra, pero también está escrita en nuestros corazones. Aquel que hace la voluntad de Dios conocerá si lo que Jesús habla es de Dios o no es de Dios. Hoy en día tenemos la revelación completa, ¿sí? Hay ciertos misterios que no están hechos para que nosotros los sepamos, pero la revelación ya está ahí. Está en la palabra, está escrita, es cuestión de que nosotros la leamos y la memoricemos y la meditemos día y noche, ¿verdad? Como dice Salmo 1. Pero aquí, en esta parte, cuando Jesús habla de verso 17, verso 16, dice, verso 16 del capítulo 7 de Juan, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Verso 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aquí puse un pequeño explicación de lo que la palabra empírico quiere decir. Empírico es esto que es. Esto es que está basado en la experiencia, en la observancia o observación de los hechos. Yo le puse un ejemplo a mi esposa. Le dije, mira, un ingeniero, yo estudié para suelos y fertilizantes, no terminé obviamente el bachillerato, me faltaba poco para terminarlo, pero suelos y fertilizantes es un paso antes para hacer la carrera de ingeniero agrónomo. Si hubiera terminado mi carrera de ingeniero agrónomo, hubiera tenido mucho conocimiento lírico, que es de libros, ¿verdad? De la escuela. Pero saliendo de la carrera de ingeniero agrónomo y me voy a trabajar al campo, voy a saber absolutamente nada del campo. Sin embargo, un campesino me puede enseñar a mí las cosas que en el campo se hacen. El campesino tiene conocimiento empírico. Yo, ¿sí?, como una persona estudiada, solamente tendría yo el conocimiento lírico, ¿sí? Entonces, cuando Jesús habla porque tenía experiencia empírica de ir al campo, de ir a los necesitados, de ir al endemoniado, al enfermo, al cojo, al paralítico, al ciego, y hacía los milagros. Eso es un conocimiento empírico. Los líderes religiosos no tenían eso, no lo podían hacer, no tenían la unción, ¿verdad? Entonces, a eso se refería a Jesús cuando dice el que quiera hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, el verso 18 dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Como lo dice, o como también lo había dicho ya en el capítulo 5, verso 41, donde hablando de los testigos que Jesucristo puso para los mismos judíos, dice, ustedes me quieren acusar de algo porque sané a un hombre, pero yo les voy a poner 3 testigos. Ustedes me van a acusar a mí sin pruebas. Me están acusando sin pruebas. Pero yo les voy a dar mis 3 testigos porque dice que si vas a acusar o si vas a defenderte, tienes que tener testigos, ya sea para acusación o para defensa. Pues yo voy a ponerte mis testigos, ¿verdad? Y en el verso 41 dice, gloria de los hombres no he recibido, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Esta parte de los testigos de Cristo, donde pone a Juan el Bautista como testigo, a las obras mismas como testigo y al Dios Todopoderoso también como su testigo, es una parte interesante porque los deja callados. No tienen opción, no tienen argumentos para decir que Jesús no hace la voluntad del Padre. O sea que Jesús no hace su propia gloria. Y aquí vamos a leer esta parte donde dice que habla dice en el verso 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia, ¿sí? Y trabaja para todo nivel, en todo tipo de nivel, en todo tipo de profesión. Una persona que tiene un negocio, pero tiene empleados, ¿sí? Entonces el patrón le dice a los empleados qué hacer y los empleados hacen la voluntad del patrón, la empresa va a ir trabajando bien. Esto quiere decir que el patrón sabe qué hacer y cómo hacerle. Pero si el patrón deja que los empleados hagan su voluntad, obviamente
no va a prosperar ese negocio. Entonces aquí Jesucristo, como había hablado también en el capítulo de Lucas, que estábamos hablando cuando se le perdió a los papás, en el capítulo 2 de Lucas, dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. En los negocios de mi padre. Entonces, si tomando esa misma analogía de tener como negocio, entonces aquí Jesús no está buscando la voluntad del empleado, ¿sí? del siervo, sino del Señor, ¿verdad? Entonces, veamos a dónde dice su propia gloria. En la nota dice, Jesús destaca un criterio de suma importancia para probar si un predicador religioso, un predicador, un evangelista, una persona que viene a hablar según la palabra de Dios, es o no es de Dios. Vamos a ver esta pregunta interesante, esta pregunta que deberíamos hacernos todos. Usted se la puede hacer conmigo también. Me está escuchando, pero usted puede preguntarse, hey, ¿busca su propia gloria o su propio progreso? ¿O sea, busca beneficiarse de este hombre que está hablando? ¿Busca beneficiarse de mí? ¿Sí? Es una buena pregunta. Dice, al evaluar a los ministros, hay que preguntarse si lo que predican los ensalza a ellos o ensalza a Cristo o levanta la gloria de Dios, ¿verdad? Los ensalza a los que están hablando o ensalzan a Cristo mismo. Y todo a la luz de las Escrituras. Nadie podía negar la sabiduría de Jesús respecto a las Escrituras, pues las conocía muy bien. Las personas que realmente quieren saber la verdad y ser obedientes a Dios, ser obediente a Dios es capaz de discernir y ver la diferencia entre una enseñanza humana y la enseñanza de Dios Padre, que eso es lo que vino Jesucristo a hacer, la voluntad del Padre. ¿Sí? Eso es obviamente algo interesante que nosotros deberíamos de poner también en práctica. En el verso 19 del capítulo 7 dice, no os dio la ley, no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley, ¿por qué procuráis matarme? Aquí en esta pregunta Jesucristo le está diciendo, por cierto, ustedes me quieren matar, ¿sí? Pero no los dio, Moisés les dio una ley, ¿verdad? Que ustedes dicen que siguen, ¿verdad? Ustedes dicen que siguen la ley, ustedes dicen que hacen las cosas que me quieren condenar o me quieren acusar de tal cosa, de esto, de otro, de lo que sea, porque estoy quebrando la ley. Y Jesús se acuerda y les dice, oye, por cierto, Moisés les dio la ley, ¿verdad? No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. Y les hace la segunda pregunta, ¿por qué procuráis matarme? Y aquí vemos cómo alguien, o muchos, que yo los llamo metiches, porque se meten en una plática que no les corresponde. Dice en el verso 20, respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? ¿Se acuerdan hace rato que les estaba yo diciendo que la gente no sabía, ¿verdad?, que Jesús era buscado para ser muerto, porque lo buscaban para matarle. Entonces la gente o la multitud, a diferencia de los judíos, esos dos grupos de personas que todos son judíos, pero cuando Juan habla de judíos habla de los líderes, y cuando habla de la multitud habla del pueblo. Bueno, este pueblo no tenía conocimiento realmente de qué es lo que querían los líderes hacer con Jesús. Y aquí lo vemos. Jesús está en la sinagoga diciéndoles estas cosas. Los hombres están preguntando, ¿quién es este? ¿Que de dónde saca tal sabiduría? Que no entendemos. Este no tiene estudio. Este no estuvo aquí en las sinagogas. Este no estuvo a los pies de quien sea, de Gamaliel o de cualquier otro profeta o líder religioso. ¿Quién es este? ¿Por qué? ¿De dónde saca tal sabiduría? Entonces Jesús está siguiendo predicando, está siguiendo compartiendo con ellos ahí en la sinagoga, donde hay mucha gente también, no nomás los líderes, sino mucha gente. Y esta gente dice, respondió, verso 20, capítulo 7 del Evangelio de Juan. Respondió la multitud y dijo, demonio tienes. ¿Se imaginan? O sea, cuán ignorante debes de ser como gente que te metes en una plática que no es la tuya y que dices cosas que no tienen nada que ver. Es como aquella persona que está dentro de la iglesia. Yo lo comparo de esta forma. Una persona que no está poniendo atención a lo que el predicador está diciendo, y el predicador dice algo, por ejemplo, dice, y Satanás dice que tiene poder, y alguien por allá grita, amén. Eso, oye, no es para gritar amén.
No es para gritar amén. Entonces es porque no estás poniendo atención. Entonces a esta gente lo mismo. ¿Demonio tienes? ¿Quién procura matarte? Le hace la pregunta. Y en el 21 Jesús responde y les dijo. Sí, 21, capítulo 7, verso 21 dice: Jesús respondió y les dijo. Pero no les dijo a ellos, a la multitud, sino se dirige a todos en general, pero especialmente a los dirigentes, a los judíos, a los líderes. Jesús respondió y les dijo: una obra hice. ¿Cuál obra? ¿De qué obra está hablando Jesús? De sanar al paralítico en Betesda. Y todos os maravilláis. O puede estar hablando también de la multiplicación de los panes y los peces. Y luego vuelve el mismo ejemplo, vuelve la misma pregunta a Jesús del capítulo 7, verso 19, donde les dice, donde le dice: Moisés les dio la ley y ninguno de vosotros la cumple. En el verso 22 dice: por cierto, Moisés os dio la circuncisión. Y va Jesús a explicarles acerca de la circuncisión. Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. En el día de reposo circuncidáis al hombre. Esto de la circuncisión no era la ley de Moisés tan solo, sino que venía de antes, obviamente, de antes de Moisés. En Levítico se menciona en Génesis 17, 21 y también en Hechos 7, 8 se menciona acerca de la circuncisión. Jesús confronta a los judíos al preguntarles por qué quieren matarle sin un juicio justo, que también es parte de las leyes, por el hecho de sanar a un hombre en el día de reposo, que fue en el capítulo 5 del verso 1 al 9. Se menciona también eso de los juicios, ¿sí? En Éxodo 23, en Deuteronomio 17:6 y en Deuteronomio 19 del 15 al 21, refiriéndose a las leyes y reglas que ellos mismos no podían seguir y que de alguna manera ellos también infringían o rompían o quebraban o se pasaban de la ley, ¿sí? Mas la gente, los que escuchaban, pensaron que Jesús hablaba de ellos y respondieron pensando que Jesús estaba fuera de sus cabales o que estaba endemoniado. También les explicó que Dios aprueba las obras en el día de reposo y traen las obras que hacen en el día de reposo cuando traen sanidad y traen ayuda. En el 23 nos dice: si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, dice Jesús, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Y aquí les dice acerca de las leyes que están en Éxodo y en Deuteronomio: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad según un justo juicio. Jesús sabía las leyes, Jesús sabía, ¿verdad?, lo que estaba escrito en los pergaminos, y se los echó de regreso. Dice: ustedes que dicen que saben tanto, pero realmente están siendo ignorantes en esto. Primero me acusan sin tener testigos, después me quieren juzgar sin hacer un juicio justo, ¿verdad? Y en referencia al juicio justo, me gustaría también tomar en cuenta, no todo porque es mucho la lectura, pero sí hacer una lectura en Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19, en referencia a todo el capítulo, ¿sí?, las leyes de santidad y de justicia. Levíticos capítulo 19, verso 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. De lo que está hablando Jesús. Yo Jehová vuestro Dios. Verso 4 del capítulo 19 de Levíticos. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo Jehová vuestro Dios. Capítulo 19, verso 5. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día que lo ofreceréis, y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en fuego.
Verso 7. Y si se comiere el día tercero, será abominación, no será acepto. Y el que comiere llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de Jehová, y la tal persona será cortada de su pueblo. Esto es casi similar al hecho de ser eliminado de la sinagoga. Por eso les daba tanto miedo. Verso 9. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerá el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová tu Dios. Eso lo vemos también con Esther, ¿verdad? Con Ruth, lo que pasó Ruth cuando llegó a la tierra de Moab. El 11, no hurtaréis y no engañaréis ni mentirás el uno al otro, y no juzgaréis falsamente. A eso es a lo que se refería Jesús. No juzgaréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. 13. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, ni retendrás el salario de jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de Dios, yo Jehová. 15. No harás injusticia en el juicio. Otra vez aquí a lo que Jesús se refería. Ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. 16. No andarás chismeando entre tu pueblo, ni atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Este es buenísimo. Capítulo 19 de Levíticos, verso 15 y verso 16. Pero el 16 es más específico, ¿verdad? Esto es como paréntesis. No andarás chismeando entre tu pueblo, ni atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Y así, todo el capítulo 19 es una forma de la santidad y de justicia que Dios demanda de su pueblo, ¿verdad? Todas las cosas que deberíamos estar siguiendo, porque es lógico prácticamente y práctico. No tan solo es el hecho de andar chismeando y andar inventando y andar condenando gente sin necesidad, ¿verdad? Luego, en el verso 25 del capítulo 7 de Juan dice: decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Ahora estamos hablando de los de Jerusalén. Las multitudes es todos de todas partes. Los judíos son específicos para los líderes. Pero aquí dice en el verso 25, unos de Jerusalén, o sea, radicados de Jerusalén. Ellos oían, me imagino en ese tiempo, estaban escuchando cada rato que si veían a tal Jesús de Nazaret, que lo denunciaran para matarlo. Bueno, pues estos eran uno de ellos. ¿No es este a quien buscan para matarle? 26. Pues mira, habla públicamente y no le dicen nada. Fíjate, ahí en ese momento, ¿sí? No dudo que alguien por ahí llamó al 911, ¿verdad? No tiene teléfono, pero alguien por ahí mandó una paloma mensajero o mandó a alguna persona para llamar a los líderes. ¿Sí? Habrán reconocido en verdad los gobernantes de que este es el Cristo. Ya empezaban a dudar, ya empezaban a casi aceptarlo como Señor, como el Mesías, pero todavía no. En el 27, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. A eso se refería Jesús, a eso se refería. Ahora, esto de a este no conocemos, porque cuando venga el Mesías no se sabrá de dónde vendrá. Vamos a hablar de eso en un ratito más. Voy a terminar de leer el verso 29. Pero yo le conozco, este es Jesús diciendo: yo conozco al que me envió, porque de él procedo y él me envió. Lo vemos también en Mateo 11:27. Ahora, voy a leer la nota. Muchos creían una tradición enseñada, que nadie sabría de dónde vendría el Mesías. Eso no estaba escrito en ninguna parte de la Biblia, ¿sí? Pero se les olvidó, ¿verdad?, que el Mesías nacería en Belén. Y como ellos sabían de dónde venía Jesús, pues
era de Nazaret, aunque no se crió en aunque fue criado en Nazaret, pero nació en Belén, de donde se decía que vendría el Mesías. Y eso lo vemos en Miqueas capítulo 5, verso 2. Vamos a ver cómo lo dice en Miqueas capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judea, entre las familias de Judá, que es donde viene toda el área de Judea, ¿sí? Del hijo de Abraham, el hijo de Jacob, bueno, Abraham, Isaac, Jacob, ya, de las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta es la profecía que le dijeron también a aquel rey que le dijo a los reyes magos, ¿sí?, que por favor le dejaran saber cuando encontraran al niño que andaban buscando los magos de Oriente, ¿verdad? Entonces, veamos ahí, obviamente, que Miqueas capítulo 5, verso 2 nos dice acerca de que Jesús tendría que nacer en Belén. Y Jesús le recuerda que fue enviado de Dios, mas no lo quisieron escuchar. Una vez más, no lo escucharon. Verso 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno lo echó mano, porque aún no había llegado la hora de Jesucristo, ¿verdad? Voy a leer lo que es la nota del verso 30, donde dice procuraban prenderle. En varias ocasiones los opositores de Jesús quisieron detenerlo a la fuerza o eliminarlo, pero Dios no permitió que ninguno de sus planes prevaleciera hasta que coincidieran con el tiempo señalado por Dios. Su voluntad soberana controlaba toda la historia. Algunos de los presentes hasta hacían comentarios aprobando el plan de los judíos, como aquellos que decían que no es el que querían matarle, ¿sí?, para prenderlo. Pero el tiempo de Jesús no era el tiempo de estos líderes judíos y no pudieron hacerlo. Jesús les profetizó su ascensión al cielo cuando ellos no lo iban a poder hallar puesto que él iba al Padre. Voy a leerlo otra vez. Jesús les profetizó su ascensión al cielo cuando ellos